Hola a todos, como podéis ver por el título y la miniatura, toca hablar de Aida, la película que se estrenó el pasado fin de semana y que nos trae la mítica serie Aida de vuelta. Una de las comedias de televisión más grandes de la historia televisiva, junto a Siete vidas, y que cuenta con fans alrededor de todo el mundo. En este vídeo os voy a hablar de lo que me ha parecido esta película sin spoilers, así que nada, empezamos. Tengo que admitir que tenía muchísimas ganas de ver esta película. Aida es una serie que adoro, al igual que Siete vidas. Siete vidas me acompañó durante mi adolescencia, me lo pasé súper bien con esa serie. De hecho, la he revisionado un par de veces y adoro muchos de los personajes de este pequeño universo. Es verdad que yo como fan no pedía que regresase la serie, entiendo que cuando una serie termina lo hace por mil motivos, pero es muy agradable ver cómo nos llega esta película. Pero bueno, ya sabéis que mis críticas las divido en diferentes bloques. Primero sinopsis y datos de la película, luego lo que más me ha gustado, luego lo que menos me ha gustado, luego un tema a tratar que creo que van a ser las series de Siete vidas y Aida, y luego al final mi conclusión y mi puntuación final. Así que nada, ¿de qué trata Aida y vuelta? Esta película no es una continuación tradicional. En esta peli se trata la serie como una serie, es decir, vamos a ver ese lado meta y vamos a adentrarnos en el mundo detrás de cámaras. Se nos presenta el rodaje del último episodio de la serie, o el que Aida pretende que sea su último episodio en la serie, y nos va a introducir en la vida de estos actores de manera ficticia y también en la grabación de ese episodio. La película está dirigida por Paco León, que es el Luisma en la serie Aida. Esta vez se ha puesto delante y detrás de las cámaras, además de como guionista, junto a Fer Pérez, que también fue guionista de la serie original. Todo basado en la historia de Enar Álvarez. En el reparto nos encontramos, iba a decir a todo el reparto, pero es verdad que hay algunos actores que no han regresado, como en el caso de Ana Polvorosa, pero nos encontramos a Carmen Machi, Paco León, Miren Ibarguren, Eduardo Casanova, Pepe Villuela, Melanie Olivares y un largo etcétera. Todos ellos figuras clave de la serie original y que han regresado a esta película para dar ese pequeño cierre, o por lo menos lo que ellos pretenden que sea un cierre. Y nada, voy a empezar por lo mejor de la película, y es sin ninguna duda la historia. Me ha encantado ese lado meta, ese situarnos detrás de las cámaras y ver a esos actores interpretando a esos personajes que son tan queridos. Es verdad que no ocurre todo como ocurrió, ¿vale? La serie es como si no hubiese terminado nunca, y en el 2018, creo recordar, es cuando se sitúa esta película, es cuando Carmen Machi se quiere ir de la serie. Y los hechos no ocurrieron como se nos muestra, pero sí es verdad que hubo muchos rumores en su momento de que era muy difícil salir de la serie, que Carmen Machi se quería ir, que luego volvía, que luego no la dejaban irse, etcétera. Es verdad que todo ese tira y afloja detrás de cámara existió. De hecho, Ana Polvorosa, por ejemplo, no ha vuelto, tendrá sus motivos. Yo la verdad es que si una persona no quiere recuperar un personaje, sus motivos tendrá. Te quiero decir, no debe a nadie absolutamente nada, al igual que todos esos actores no deben a nadie, a ningún fan, hacer esta película. Pero todo ese lado meta que se nos muestra en la película, cómo ruedan ese episodio, todo ese entresijo que hay detrás sobre la salud mental, etcétera, me ha parecido súper interesante. Creo que es el mayor fuerte de esta película, y aunque creo que muchos esperaban un capítulo más de la serie, es decir, esos personajes de ficción, adentrarnos en ese mundo de Aida como si fuese la serie, creo que es muy de agradecer el riesgo que han tomado a la hora de hacer esta peli, y que al final yo creo que ofrece algo completamente diferente y a la vez no, porque vemos pues todo ese mundo de Aida. Además nos han dejado un pequeño capítulo extra, el que se rueda en esta película, lo han puesto para ver online, así que no sé, a mí me ha gustado mucho la propuesta, creo que es algo muy interesante y que creo que ofrece algo verdaderamente memorable. Luego la peli es muy entretenida, está muy bien rodada, es bastante difícil el rodaje de ciertas escenas, me ha gustado cómo se han tomado muchos riesgos a la hora de dirección, cómo vemos esos planos y cómo se cruza la realidad con la ficción. No sé, me ha parecido algo bastante complejo, ya no solo en el guión, que creo que también ha habido bastante trabajo, sino en dirección. Creo que se han tomado ciertos riesgos muy interesantes, y por supuesto el reparto, que está maravillosísimo. Al final nos cuentan un poco pues cómo era rodar Aida, que había chistes
chistes que no les hacían gracia, que lo discutían, etcétera. No sé, creo que es algo que añade muchas capas y creo que también como actores creo que es un ejercicio muy interesante el hacer esta película. Al final resulta fresca y muy original. A mí la verdad es que es una peli que he disfrutado muchísimo y bueno, he dicho dirección, guión, interpretaciones, pero tengo que destacar sobre algunos personajes y la salud mental. Me ha encantado cómo trata el tema de salud mental en el personaje de Carmen Machi, en el de Aída. Voy a decir personaje Carmen Machi porque al final no está interpretándose ella misma, sino que está interpretando cómo sería Carmen Machi en ese momento grabando a Aída. Me ha gustado muchísimo cómo se trata la salud mental en su personaje, esa ansiedad, ese deseo de abandonar un barco por mucho que le llene, por mucho que ame a las personas que están involucradas y por mucho que ame al personaje y tenga tanto que agradecer a ese personaje, cómo habla de la necesidad de dejar algo atrás para seguir avanzando, no quitar la importancia a lo que has hecho y no quitar el cariño que tienes a ese trabajo que has realizado, sino esa necesidad de decir ya está, hasta aquí, esta etapa se ha terminado. Creo que es una manera muy chula que tienen en esta película de hablar de este tema, de eso, la salud mental, de la ansiedad, de sentirte utilizado, de sentirte no realizado ya en algún momento de tu vida. Creo que es muy interesante lo que se explora con este personaje de Carmen Machi y creo que su interpretación es absolutamente maravillosa. También hay algunos pequeños temas de salud mental en el personaje de Miren Ibarguren o Eduardo, pero es verdad que casi todo recae en el personaje de Carmen Machi, que me ha parecido brutal. Pero es verdad que sí hay algunas cosillas que no me han gustado tanto. Creo que podrían haber explorado más la salud mental de más personajes, porque al final sí es verdad que se centra mucho en Carmen Machi o Miren Ibarguren, creo que son los dos ejes centrales de esta película, y quizá me hubiese gustado que hubiesen tocado más temas de salud mental, como por ejemplo en Melanie Olivares. Creo que se queda muy secundaria en la película y yo personalmente habría agradecido quizá pues que hubiese explorado más a todo el reparto. Y lo segundo, no creo que sea algo negativo per se, porque ya os he dicho que me ha gustado muchísimo la película, creo que es muy interesante, pero te deja con una espinita de ¿y ahora qué? En las entrevistas que he visto, este es su cierre, han querido dar un final de esta manera, pero a mí como que me funciona al revés, ¿no? Después de haber visto esto, lo que quiero es más capítulos de Aída. Creo que como espectador no tenemos la misma sensación que como los creadores y los que han estado involucrados en la película, y creo que, bueno, pues puede dejar esa sensación de muy bien, pero ¿qué más? ¿No? ¿Qué más nos vais a ofrecer de este producto? Que como digo, no es algo negativo de la película, pero sí creo que va un poco unido a la sensación que te deja post visionado. Yo al final, cuando terminé de ver la película, me vine a casa y me puse otra vez el primer episodio de Aída para volver a adentrarme en ese mundo y en esos personajes, porque al final creo que Aída es un personaje súper feminista que lucha contra muchísimas cosas en la serie, que lo tiene todo bastante complejo, ya no solo por la situación familiar, sino por cómo está el mundo. Iba a decir en ese momento, pero la verdad es que en este momento de nuestras vidas tampoco es que sea muy sencillo, pero es verdad pues que luchó contra muchísimas cosas y podrían hacerte gracia o no los chistes que se hacían en la serie, pero la situación y los personajes que se nos mostraban eran muy interesantes y algo muy diferente a lo que habíamos visto en televisión hasta el momento. Así que no sé, me ha dejado una sensación un poco agridulce, vamos a decir, porque he disfrutado de la película, pero no sé, me ha dado como una necesidad que yo ya no tenía, ¿no? De seguir viendo la serie. Pero en general mi sensación ha sido bastante positiva, como podéis ver. Al final creo que la peli cumple con lo que se promete, que es volver a ver a esos actores juntos, reunidos, y creo que eso es algo que se comparte entre los involucrados y los espectadores, ¿no? Ellos querían hacer esta película para reunirse otra vez, más que para hablar de los personajes, etcétera. Querían reunirse como una familia que han estado muchísimos años trabajando, y creo que como espectadores también queríamos volverles a ver unidos, así que creo que es un ejercicio bastante interesante, bastante llamativo y bastante correcto en todo, como he dicho, dirección, interpretaciones, todo el diseño de producción, cómo han recreado esos escenarios otra vez. Creo que han prestado mucha atención a muchos detalles y que eso nos ofrecen algo totalmente original. Y bueno, de aquí voy al tema que quería tratar, que es un poco pues Siete Vidas y Aída. En las series de televisión españolas hemos visto muchísimos, iba a decir spin-offs, pero sí había como entremezclas, ¿no? Crossovers de series unas con otras, por ejemplo con periodistas, etcétera. Pero es verdad que Aída podría decirse que es el primer spin-off en España. Ese personaje que se nos presentó en Siete Vidas, una serie que reventó por completo ya no solo los audímetros, sino que reventó muchísimo las series en España. Esa Friends a la española, con un cast absolutamente maravilloso, con esa Amparo, que era una absoluta joyaza de actriz. Y eso, nació Aída de esa serie.
serie y duró más tiempo y permaneció en el tiempo, y es verdad que quizá hizo que los espectadores se uniesen más a Aida que a Siete Vidas, porque al final en Siete Vidas vamos a decir que eran personas privilegiadas que vivían muy bien en el centro de Madrid. Era algo pues que eran situaciones idílicas, que en Aida al final estaba viviendo en un barrio de extrarradio, con muchísimos problemas sociales, económicos, políticos. La verdad es que se tocaban muchísimas cosas, así que mucha gente conectó muchísimo más con la serie Aida que con Siete Vidas, aunque las dos eran súper éxitos cuando se estaban emitiendo, pero es verdad que con Aida había un cariño muy especial. Al final Siete Vidas fue una serie muy influyente por el tipo de humor, por el tipo de formato, los personajes y también porque era una de las comedias más longevas que existía en el momento. Y al final Aida recogía un poco el testigo y hacía algo pues quizá más, no sé, más bruto, más luchador, vamos a decir, más de la calle, básicamente. Creo que logró conseguir ya simplemente su propia identidad en esa primera temporada, y que eso es lo que ha hecho que tanta gente se acerque a esta serie, que no era un spin-off que replicaba la fórmula, sino que creaba una nueva fórmula. Y esta peli, la peli de Aida y vuelve, creo que no solo hace un homenaje a Aida, también lo hace un poco a Siete Vidas. Me hubiese gustado que se hubiese nombrado más Siete Vidas, seguramente. En la peli se hacen pequeñas referencias, que evidentemente Carmen Machi lleva más tiempo interpretando a Aida que el resto de actores, porque ella vino de la serie de Siete Vidas, pero es verdad que me ha dejado una sensación de, pues me gustaría ver algo así de Siete Vidas, o que hubiesen aparecido actores de Siete Vidas, no sé, algún tipo de referencia más fuerte, porque para mí, sin ninguna duda, son las dos grandes comedias de series que hemos tenido en España, junto con Aquí no hay quien viva. Pero bueno, que ahora tengo ganas de ver Siete Vidas, Aida, Aquí no hay quien viva. Ahora quiero volver a ver estas series todo el rato en bucle. Pero bueno, que vamos a mi puntuación, ¿vale? Mi puntuación para Aida y vuelve es de 3,5 estrellas sobre 5. Estaba pensando en subírselas a 4 estrellas sobre 5, pero es verdad que como se me han quedado ahí los secundarios un poquito flojitos, que al final me ha dado ganas de querer más capítulos que no van a existir de la serie. Ha sido como un mix de sensaciones, pero ya os digo que la peli está muy bien construida y dirigida, así que eso, muy satisfecho con esta película. Aquí abajo en comentarios podéis decirme lo que os ha parecido a vosotros si la habéis visto, y si no habéis visto la serie de Aida y Siete Vidas, yo os recomiendo que le echéis un ojillo. Creo que ahora mismo están disponibles en Prime Video. Aquí abajo eso, podemos comentarlo, y nada, como siempre, os podéis suscribir, dar a la campanita y todas esas cosas aquí abajo, y nada, nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. Adiós. Hola, os recuerdo que aquí abajo os podéis suscribir a mi canal y darle a la campanita, que me ayudaríais un montonazo, y así os avisa de nuevo contenido que vaya subiendo al canal. Y aquí os dejo algunas recomendaciones de vídeos para que les echéis un ojillo por si no los habéis visto. Además, en la cajita de descripción tenéis enlaces a mis otras redes sociales como Instagram, Letterboxd, TVTime, por si queréis curiosear un poco. Nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo.